Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Como bien se deben haber dado cuenta, la semana pasada no sacamos historias para no dormir y esta semana no queremos que eso vuelva a ocurrir. Lo que pasa es que todos nuestros integrantes están de vacaciones. Les hemos dado 2 semanas para que viajen al extranjero con todo pagado y ellos están disfrutando de sus merecidas vacaciones antes que empiece el fin de año. No queremos dejarlos una semana más sin el episodio de Historias para no dormir y como sabemos que hay ahora nuevos suscriptores que no han escuchado las historias antiguas que han pasado por el podcast, vamos a hacer un recopilatorio de las mejores historias de Historias para no dormir. Recuerden que nosotros hacemos esto para acompañarlos y también para sentirnos acompañados de ustedes mientras estamos grabando y compartiendo el podcast. Así que no te preocupes que semana tras semana vas a tener algo de qué acompañarte y con qué entretenerte. Espero de todo corazón que de verdad disfrutes de estas historias. Algunos no han escuchado las más antiguas, otras que están aquí desde hace mucho tiempo las van a recordar. Pero hemos tratado de que sean las más tenebrosas, las que causen más miedo, las que sean más misteriosas. Espero de todo corazón que te guste y recuerda también que si tú tienes una historia que contar paranormal o que no puedes explicar, envíala al podcast Habla Pablo mediante el correo electrónico o mediante las redes sociales. Te agradezco mucho que estés aquí y no te preocupes, siempre vamos a estar aquí para acompañarnos. Cierra la puerta, apaga las luces, conecta tus audífonos y prepárate para escuchar las historias más aterradoras transmitidas en un podcast. Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Si esta noche no tienes ganas de dormir, este podcast es para ti. Hola, ¿qué tal? Gente de Habla Pablo. Mi nombre es José Cárdenas, o como todos me conocen como el Caiza. Este audio trata sobre un relato tradicional de un pueblito llamado San Martín de Orcocoto, ubicado en la parte sierra del Perú. Bueno, el pueblo se ubica en la punta de un cerro. Uno de los tantos relatos del pueblo lo viví cuando era niño. Viví por un año en ese pueblo, dado que mi familia pertenecía en ese pueblo. Un día visité la chacra de mis abuelos por varias veces cuando, cuando logré ir al lado más alejado de la chacra, o sea, los límites de la chacra de mis abuelos. Mis abuelos y mis tíos me revelaron que habitaban personas muy pequeñas llamadas gentilicios. Al escuchar, eh, me dio curiosidad. Entonces yo al día siguiente volví a ir a los límites de la chacra. Y al ir por el establo más o menos por donde está el burrito que se aproxima casi a los límites, y ahí está amarrado el burrito a un árbol. Y ya más arriba hay piedras y todo, pues no, cactus. Eh,
se me notó algo muy curioso. Descubrí que había unas casitas pequeñas fabricadas con las mismas piedras del cerro y pues tenían formas moldeadas, como si fueran talladas. eh, y entonces en el medio de esas casitas había un orificio para el lado de abajo de la tierra, o sea, hacia el suelo. Entonces, y me di cuenta al ver eso, pues me alejé un poquito porque me dio un poco de miedo. Entonces, al alejarme logré observar que había muchas otras casitas más eh, debidamente divididas, o sea, no estaban tan juntas. Cosa que no se podía visualizar cerca. A simple vista solamente se veía una así. Parecían piedras normales, ¿no? Como si fueran parte del cerro. Pero alejándote a una distancia más o menos de 1,5 metros, casi ahí por ahí, puedes ver y puedes notar que son casitas. Y los pisos también estaban previamente como si fueran losetas. Era algo muy fuera de lo normal, pues, ¿no? Entonces me causó mucho incierto, ¿no? Preguntas. Entonces luego me fui a mi casa, pues, ¿no? A la casa de ella. Y les conté eso a mi familia, ¿no? Y le conté que había visto las casitas, el suelo y todo. Bueno, sí, ellos, no se quedaron sorprendidos, le pareció algo normal. Entonces a mí me causó también otra intriga. Y ellos me dijeron que ellos sí los vieron. O sea, ellos parece que han interactuado con ellos, con esas personitas. Y que eran personas buenas, que no les gusta los extraños. Me contaron un poco de ellos, pues, ¿no? Que no les gusta los extraños, que no les gusta la tecnología, que ellos cuidan las chacras, limpian las sequías, que las generaciones, los ancianos, los de su edad más o menos, y la descendencia, todos saben acerca de ellos, un poco, y hasta muchas cosas más. Conocen cómo son, parece que ya los han visto, deambulan por las chacras, cuidan las chacras. Pero el dato más curioso es que solamente se le permite hablar solamente a familiares cercanos. Entonces no está permitido hablarlo así, llevarlo a otros lados, ¿no? Yo ya no voy a ese pueblo más de 15 años, más de 20 años. Ya no he ido, no he viajado, no sé muchas cosas más. Lo poco que me contaron, al parecer que también tienen un acuerdo tradicional con las generaciones pasadas. Yo creo que ese acuerdo trata sobre la agricultura, que ellos por ciertos meses hay temporadas, ¿no? Por ejemplo de manzanas, chirimoyas, y ellos mismos ayudan a que florezca y que no pase nada con esa chacra, que la tierra no muera, por decirse, para que ellos tengan riquezas por medio de la agricultura. Y me imagino que el trato será que ellos no hablen de ellos, pues, ¿no? Y aparte de eso, creo que también por ahí escuché también, en esos días que estaba preguntando, pregunté a algunos amigos que tenía ya yo, que también hay una tradición que a algunas personas se les ha dado el don de vivir más años. Esas personas fueron un poco más cercanas a ellos, a los gentilicios, que obviamente por los rasgos físicos y ellos que me cuentan es una tribu de duendes que viven ahí en el cerro. Entonces, pues la verdad, yo lo viví, lo pasé. Fueron revelaciones de experiencia propia muy buenas, porque la verdad fue algo como si fuera. En ese tiempo estaba de moda narrador de cuentos, bueno, entonces me pareció algo muy loco, ¿no? Vivirlo y guardarlo, pues, ¿no? Para mí. Y ahora que tengo la oportunidad de contarlo por este medio de audio, me parece muy interesante que todos lo sepan, pues, ¿no? Y
que no tengan miedo de contar las cosas, ¿no? Que pasen, porque al final esas cosas ayudarían mucho, pues, ¿no? A revelar muchas cosas, algo que está algo ya perdido, como un tabú y todo. Y bueno, pues verdad o mito o fuera lo que sea, yo lo viví. No sé ustedes, pero y para mí fue una experiencia muy bonita y pues siempre lo guardaré, lo recordaré y esta va para ustedes aquí en el canal de Habla Pablo. Muchas gracias. Esto pasó en un viaje familiar que tuvimos cuando nos fuimos a Ica, ¿ya? Y yo con mi familia nos fuimos a Ica, cerca de 12 personas más o menos éramos, entre adultos y niños, ¿no? El paseo de puta madre, pues, ¿no? Por allá en la Huacachina y toda esa vaina que tú haces allá en Ica. Y de regreso ya eran plan de 4, 4:30, cerca de las 5. Y mi cuñado que manejaba no quería salir. Porque decía que nos iba en la carretera, nos iba a agarrar la noche y que era peligroso y todo. Y le dijimos que no pasaba nada, que igual teníamos, era una camioneta guinda grande como la de los Magníficos, ¿no? Que en la que nos fuimos allá. Entonces nos aventuramos, ¿no? Entonces, cerca a Mala, antes de llegar a Mala, mi hermana mayor, mi cuñado que estaba manejando y mi hermano estaba adelante, junto con el Chato Jesús y mi hermano Piero y mi hermano Alex ven justo más o menos en la Panamericana, si o no que está la carretera, a los lados como está todo oscuro, oscuro, tanto lado derecho como lado izquierdo, y al lado derecho, o sea, de fondo se veían como que los cerros, pues, ¿no? Y entonces ellos aseguraron ver la parte de atrás de un cerro, como que estaba pasando un auto con luces blancas y amarillas, pero un auto medio raro, pues, ¿no? Por allá por el cerro, ¿no? Entonces este auto como que pasa detrás del cerro y después ellos como que estaban esperando que saliera el otro lado, ¿no? Porque el cerro, o sea, se notaba más o menos como que había una trayectoria, ¿no? Y nunca salió, pues no estaban esperando eso y nunca salió. Y entre ellos comenzaban a conversar, pues, oye, ¿vieron eso? Sí, que esto que lo otro, ya. Bueno, seguimos avanzando. Y en eso, ¿no? Vemos el letrero que dice, bienvenidos a Mala, una vaina así. Bien, ya estamos cerca, qué chévere, que esto que lo otro. Y después, más adelante otro cartel, que no recuerdo bien el nombre del cartel. No sé, te voy a inventar en este caso, que decía Mala, por así decirlo, ¿no? Una vaina así. Y habían como que dos carriles, como que había un auxiliar en la que estábamos yendo nosotros, ¿no? De la carretera pasamos un auxiliar, había un auxiliar. Entonces pasamos cerca al peaje, ¿no? Porque estaba el peaje y nosotros pasamos al costado del peaje. Y dijimos, bien, no pagamos peaje, puta, qué chévere, ya, bien. Seguimos avanzando y y más adelante vemos un cartel igualito que decía, bienvenidos a Mala. Y mi cuñado con mi hermana, que eran los que estaban adelante, se miran, pues, ¿no? Y más adelante ven de nuevo el cartel, de bienvenidos a Mala, te dije, creo, ¿no? O sea, habían dos carteles que ellos vieron dos veces seguidas. Entonces ya ahí como que estaba un poco falteado mi cuñado, pero él no decía nada, pues, ¿no? Nosotros estábamos atrás, sus hijos también estaban atrás, mi mamá, mis hermanos, todos estábamos conversando. Y en eso él dice que ve que como que una persona se avienta a la camioneta, una persona negra, y él como que mueve el timón un poco, pues, ¿no? Y mi hermano le dice, qué pasa, mi amor, que esto que el otro. Y agarra y le dice, no, nada. Y en eso el carro como que comienza a fallar, ¿no? Como que estaba avanzando, pero él no podía ni acelerar y tampoco podía frenar. Como que la batería se hubiera apagado del carro, como si no tuviera batería. Pero el tema estaba que nosotros dentro del carro sí estaban las luces, o sea, como que sí funcionaba la batería.
pero tanto el acelerador como el freno de él no funcionaban. Y comenzó a detenerse el auto, comenzó a detenerse y nos quedamos en medio de la nada, ¿no? Él se estaciona a un lado y ahí nos quedamos varados y tratábamos de ver hacia adelante, hacia atrás, todo era oscuro, 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 como si te taparan los ojos, te taparan. En eso, tú sabes que ahí en las carreteras hay estos, SOS, ¿no? Cuando te quedas varado, por lo que tú pagas un puto peaje, ¿no? Entonces, mi cuñado como que estaba, puta, ¿qué distancias? Era una cuadra, peponte, ¿no? Una de estas pequeñas cuadras que tenemos en nuestras calles, ¿no? Una cuadra, cuadra y media, ¿no? Que estaba el SOS. Mi cuñado va con Piero, mi hermano mayor, y comienza a hablar. Sí, operador, operador, nos hemos quedado varados. Ya, sí, a ver, caballero, dícteme la placa y el tipo de su auto. Y mi cuñado le dice a mi hermano, oh, anda, trae los documentos del carro al toque. Mi hermano fue al toque, regresó al toque, y cuando le va a decir operador, operadora de nuevo, el teléfono ya no funcionaba. Colgaba y volvía a marcar, y nada, no funcionaba, ni mierda. Nada, pues, bueno, entonces, ya, de ahí, puta, ya no llamaron nada, o sea, ya colgaron el teléfono, regresaron y tratamos de comunicarnos por celular y ninguno de los celulares funcionaba, ¿no? Ninguno de los celulares funcionaba. Entonces, lo que tratamos de hacer, dijimos ya, como somos varios, porque estaba mis dos hermanos, estaba el Chato Jesús, estaba mi cuñado, así como que se suban las mujeres y los niños, y nosotros comenzamos a empujar el carro para ver si, porque ya estamos cerca, nosotros estamos en Chilca, estamos cerca a Lima, ya deberíamos ver ya luces al menos. Ya vamos a empujar. Tratamos de empujar el carro, ¿no? Y el carro pesaba, por lo que era grande también, el carro pesaba como mierda, no lo pudimos mover, ¿no? No lo pudimos mover. Nos volvemos a subir el carro nomás. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero para eso, tanto antes de salir, nos habíamos comunicado con mi mamá, ¿no? Perdón, mira, yo te había contado que mi mamá estaba en el carro. No, miento, mi mamá no estaba, no fue el viaje, mi mamá se quedó. Porque mi mamá fue la que le pasamos la voz de que ya estábamos yendo, que íbamos a llegar, todo, ¿no? Entonces ella como que estaba al pendiente de nosotros. En eso, puta, había un camión, como que se detiene ahí adelante de nosotros, y agarramos, nos acercamos, y bueno, se acerca mi cuñado y comienza a conversar con el chofer. Le dice, amigo, que estamos yendo para Lima, que esto que lo otro. Le pregunta, Lima, falta un montón. Pero para eso nosotros no sabíamos que estábamos cerca a Lima, pues, pero este huevón nos dijo, no, falta un montón ya. Y nosotros, por ejemplo, ¿no? Que está ahí estacionado, nosotros acá nos quedamos a dormir ya, que esto con lo otro. Pero tengan cuidado, que porque por acá generalmente roban y todo el tema, que esto con lo otro. Conches, madre. Y en eso, hasta que tratábamos de parar más autos, pues más de estos camiones, así que nos ayuden, pues, weón. Nada, nadie quería parar, pues, weón. En eso, un camión, weón, se para y nos dice, le dice, no, ayúdanos, no, amigo, si para Lima está acá cerquita nomás, pero empuja tu auto, estamos en bajada, empuja tu auto y tú vas a llegar, facilito, van a llegar al toque nomás, están acá cerca, no falta nada. Y le decimos, no, pero acabamos de tratar de empujar el carro, no avanza. No, pero sí, ahorita estamos en bajada todo. Puta, no dio confianza el tío, pues, ¿no? Entonces, ya, súbanse al carro nuevamente todos, pa, pim, pa.
Entonces comenzamos a empujar, apenas comenzamos a empujar, el carro solito comenzó a avanzar, solito, así como si estuviera en una bajadota. De la nada comenzó a avanzar, casi nos deja así porque tuvimos que correr para trepar rápido al carro, porque el carro avanzaba muy rápido y casi nos deja. Nos trepamos todos, cerramos y mi cuñado él dijo que tenía frenos, pero no habían frenos en el carro. Entonces él es el que iba más asustado y nosotros no sabíamos de eso, que él no tenía frenos. Entonces él dijo que sí tenía, él solamente quería salir de toda la oscuridad que estábamos ahí pasando en toda esa mierda. Entonces, comenzaba a como a empitonar la camioneta, a ir rápido, y él ya solamente controlaba y tratábamos de ver porque cuando nos quedamos parados pasaban camiones como mierda, así a cada rato, y cuando nosotros hemos estado en bajada así que nos movíamos con el carro, ni un carro estaba pasando, la carretera era para nosotros solos. Y ahí comenzamos a ver un poquito de luz, pero ya de Lima, pero de cerca a Lima, pero ya que se ven las luces, pero ya veíamos luces. Entonces, comenzamos a revisar los celulares y comenzaron a funcionar, comenzaron a funcionar los celulares. Entonces, de los celulares comenzamos a llamar. Mi mamá ya estaba con el papá de mi cuñado, porque su papá también tenía carro, pues no, entonces le dijimos que nos vengan a recoger, pues no, el carro se detuvo y estuvimos en una zona donde había luces, pero ya normal, ya estábamos más tranquilos porque teníamos luces. Y ya pues mi vieja vino con el papá de mi cuñado y en ese carrito chiquito se fueron todas las mujeres, pues no, los niños, primero que se vayan. Y ya nos quedamos solamente los hombres, pues no. Y para eso ya como ya teníamos saldo, habíamos llamado al seguro a la grúa, esta vaina que te recogen el carro, y ya se llevaron el camionetón, pues, ¿no? Y ya llegamos a mi jato, llegamos como a las 2 de la madrugada, alucina, desde las 4 que habíamos salido de allá de Icao. Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión yo voy a hablar acerca de algo paranormal que me pasó a mí personalmente y a las personas que estuvieron laborando conmigo y que vivieron personalmente algunas cosas ellos. Todo comienza cuando en mi actual trabajo, que es una tienda por departamento, empiezan a rumorear que hay una niña y que hay un fantasma dentro de la tienda. Para esto a mí nunca me había pasado nada. Hasta entonces yo solamente escuchaba las cosas que sucedían en la tienda o que le sucedían a un guardia que siempre se quedaba en la madrugada, ya que en la tienda cierra y él se queda adentro y hasta el otro día a las 7 de la mañana es que abren la tienda y él pues obviamente sale, ¿no? Es un cuidador. Entonces él mencionaba que sí, que había una niña que molestaba, que pasaban cosas raras mientras él cuidaba, como ruidos, gritos, hasta que una noche en las cámaras empiezan a ver que en la parte de perfumería, los perfumes de prueba que se utilizan para que el cliente pueda probarlos, ¿no? De modo gratuito, se empiezan a caer uno por uno consecutivamente. Entonces, bueno, como trabajador, él tiene que ir, chequear a ver si es una persona o algo extraño que está sucediendo. Al momento que él baja las escaleras, de arriba le tiran un perfume y casi le cae en la cabeza. Era de vidrio, se llega a romper en la pared y se derrama en toda la escalera. Al día siguiente, él obviamente llama a su supervisor, ¿no? Que él no ha podido bajar a ver eso porque se asustó, a ver lo que había tirado el fantasma.
y él en la cámara ve cómo se cae cada uno de los perfumes, y cuando él va para la escalera, ahí está el perfume tirado, ¿no? Derramado, roto. Esa fue una de las tantas. Otra fue que eso sí me pasó a mí y fue la primera acción que yo, bueno, acción no, la primera cosa que vi rara es que hay un sótano que es en el -4, o sea, 4 pisos para abajo. Y bueno, ahí normalmente se guardan los ganchos para ropa, ya que no tenemos algún almacén, ¿no? Entonces fuimos, mi amiga y yo, y vimos en la parte de la puerta una manito chiquita, así como cuando, por ejemplo, tú pones un dedo en el espejo y se mancha así medio grasoso, tal cual en el vidrio, pero una mano chiquita como de una niña, bueno, un niño de 3 añitos más o menos. Y esto le tomaron foto los de seguridad y mandaron a ver a cámaras a ver si por lo menos había bajado algún familiar o alguien por casualidad quizás, ¿no? Y nunca se vio nada y empezaron a rumorear que era el fantasma. Hubo una noche en el que tampoco habían ganchos en la tienda y tuve que bajar con una amiga, otra, ella era nueva. Y a ella también le decían, ¿no? Que cuidaba con la niña, que penan, que tengamos cuidado. Entonces nosotras vamos al -4 a recoger ganchos y para eso tenemos que cruzar la puerta de vidrio y tenemos que cruzar otra puerta más que es de metal y tenemos que tener mucho cuidado porque al momento de abrirla tiene que estar apoyada con algo pesado porque si se cierra para adentro no se puede abrir. Y lo peor es que para adentro no hay señal porque eso es -4 pisos para abajo. Entonces muy raro sería que alguien obtuviera señal si es que te quieren encontrar ahí. Entonces, bueno, llegamos, abrimos la puerta de vidrio, abrimos la puerta, la segunda puerta que era la de metal grueso, y pusimos un extintor grandazo que se utiliza bueno, lo utilizamos para poder sostener la puerta porque es bien pesado. Y bueno, mi amiga tenía las llaves, así que las guardó en la polera que teníamos. Ella empezó a asustarse. Yo le decía que se calme, que no, nada malo me iba a pasar porque es que se escuchaban como risas de mujeres y se escuchaba a lo lejos, o sea, nada cercano. Y que quizás era el eco de la gente, pues no, de la misma tienda. Entonces yo empecé a recoger los ganchos, recogimos con ella, ¿no? Juntamos todo en una caja y el momento de retirarnos de ese espacio, ya para sacar el esto pesado, el extintor, nos dimos cuenta que la llave estaba en el piso. Y nos miramos las dos asustadas. Yo le digo, ya, tranquila, no te asustes, ¿no? No le des importancia porque, pues, o sea, yo en mi mente decía, ¿no? Es algo paranormal, pero no nos causa tanto miedo como algo que nos toque o algo así que nos hable, ¿no? Decía, tranquila, no pasa nada. Agarré yo la llave, cerramos la puerta, pero ya teníamos ese miedo de que algo había pasado, que era algo anormal, pues, ¿no? Subimos al ascensor y la puerta de vidrio, que es el parante, no cerraba. No cerraba, hasta que yo salgo del ascensor y recién cierra. Volvimos a apretar el ascensor y entramos. Y al momento en que se cierra el ascensor, normalmente todos los ascensores tienen un botón en el que es la alarma y se utiliza siempre y cuando se atasque el ascensor. Y tienes que mantener presionado para que suene la alarma, si no, no suena. Se cerró el ascensor y esa alarma empezó a sonar así, de corrido, ni siquiera, o sea, nosotras gritábamos en el ascensor del miedo y eso sonaba fuerte en el ascensor y cuando llegamos al -1 o el primer piso, si no me equivoco,
se abre las puertas y se apagó. Y nunca más quisimos volver a bajar al -4. A raíz de eso empezamos a comentar entre mis amigos, pues no, que sí, qué miedo, que te haya pasado eso, que quizás otros comentaban, ¿no? Quizás se te cayó a ti, no te diste cuenta. Pero yo me acuerdo clarito que ella metió sus manos a los bolsillos porque eran dos llaves. Uno que abría la puerta de metal y otro que abría la puerta de vidrio. Y las dos las guardó en diferentes bolsillos. Entonces era casi imposible que se le haya caído a ella, porque incluso eran cuatro llaves, o sea, cuatro llaves, y cuando se caen en el piso las llaves suenan. Esas ni siquiera sonaron, y eran cuatro llaves juntas, o sea, ni siquiera como para voltear a ver. Entonces, ese día pasó. Al siguiente día, yo me quedé pasada a la hora de mi salida con un par de amigos. Era una mujer y, bueno, un varón. En eso, yo le digo a mi compañero, le digo, por favor, llévate esto al probador del segundo piso, porque esa marca es del otro piso, pues, ¿no? Y de ahí ya nos vamos para arriba, ya para irnos todos a nuestra casa, ¿no? Marcar y irnos. Entonces mi compañero se está yendo para el segundo piso, yo voy atrás y mi otro compañero está atrás, mío. Y en eso mi compañero escucha como pisoteadas fuertes y me dice, ay, no, no le hagas caso, no le hagas caso. Y yo le digo, oye, fíjate si hay alguien, porque no quiero, o sea, no, que no nos moleste, pues no, porque da miedo porque el segundo piso, tercero y cuarto piso estaba totalmente apagado, totalmente apagado. Entonces, él sigue avanzando y me pregunta, ¿por dónde es el probador? Porque teníamos que meter la ropa en el probador, ya que el día siguiente se repone. Yo le digo, por aquí. Y en ese momento que le voy a indicar para qué lado es el probador, se escuchan donde están los racks, donde están los ganchos de la ropa, que alguien los jala con fuerza. Yo salí gritando de ahí y mi compañero se fue a ver porque como todo estaba oscuro pensó que alguien nos estaba molestando. Y se fue a ver por allí mientras yo gritaba y salía corriendo. Se fue a ver y no había nadie. Entonces yo le digo, no, ni loco voy a pasar por ahí de nuevo, así que vámonos por la otra escalera que al costado estaba el ascensor. Nos fuimos, llegamos al cuarto piso donde están pues los de seguridad, ¿no? Y yo le digo, ¿no? Les informo que están penando en el segundo piso, que revisen bien porque voy a hacer que algo malo esté pasando, cosas así preocupada. Y en ese momento escucho que por la radio le dice a su otro compañero que en el tercer piso estaban penando. O sea, al mismo tiempo, en el segundo y en el tercero estaban penando y haciendo la misma acción, que era jalar los ganchos. Entonces yo le digo, ay no, qué miedo. Y él me responde, pues no, es la niña seguro, porque a la niña le gusta jugar. Y en eso salió otra historia, que había un jefe que era, bueno, era un jefe que medía casi 2 metros, más o menos, era grandazo, alto, muy alto. Y un día le tocaba hacer cierre de tienda. Entonces, en el transcurso del día, él se va al cuarto piso y en el cuarto piso estaban los juguetes de niños. Y pues cada juguete se empieza a prender a una determinada hora, que es a las 6. Entonces, él empezó a jugar con los juguetes que se prendían. Y en la noche que le tocaba el cierre, normalmente todo tienen que ver, toda la tienda, desde el -4, -3, así sucesivamente, toda la tienda está cerrada. Entonces, él baja al -4, solo, con su radio, y escucha una voz de una niña que le dice, ven, vamos a jugar, clarito. Dice que se le escarapeló la piel le mandó con todas las lisuras que se le venían a la mente y salió corriendo de ahí. Entonces yo me quedé con esa historia, pues no, porque yo conocí a ese jefe que, bueno, se tuvo que ir a otras tiendas por motivo de personales y no podía creerlo. Entonces yo me voy al baño para ya recoger mis cosas porque yo estaba temblando con el miedo, así temblaba con mi otra compañera. Le digo, por favor, espérame porque no me quiero ir sola. Ya toda la tienda estaba por cerrar. O sea, solamente estaba yo, mi compañero y mi compañera juntos. O sea, ya no había nadie, ningún cajero, nadie, 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 nadie. Y me encuentro con una señorita que
que estaba ya también yéndose, o sea, ya nos estábamos yendo todos, todos, todos. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Y yo le digo, no, es que ha pasado esto, ¿no? Y le comento lo que sucedió. Y me dice, ¿qué? ¿La niña? ¿Otra vez? Y yo le digo, sí, pero ni siquiera en el -4, porque normalmente pasan las cosas en el -4. Y me dice, ¿que en dónde? Y yo le digo, en el segundo piso. Y él me dice, ay, a mí me asustó de la peor manera. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Y me cuenta, pues, ¿no? Que ella bajó para hacer unos documentos. Antes se tenía que bajar porque había otra parte del -4 donde ellos tenían que bajar. Y ella baja al -4 y sentí un frío así en la espalda, como ella lo describió como una brisa así del mar cuando estás en la noche en el mar, así, pero solamente en la espalda sintió un frío. Y en eso dice que siente como un peso en la parte de su hombro y una mujer le dice, Erika. Y dice que cuando escuchó su nombre, o sea, mencionado por algo que no estaba ahí, ella sintió que se le bajó la presión y quería desmayarse ahí, o sea, que quedar muerta porque le daba demasiado miedo lo que estaba pasando. Estaba sola en el -4, no había señal, no tenía radio, estaba totalmente sola. Dejó todo como estaba, dejó la puerta abierta, la llave ahí, lo que estaba haciendo y salió corriendo, se fue por todas las escaleras hasta el primer piso y nunca más volvió a bajar al -4. Entonces, conversando con mis compañeros, ese lugar donde estamos era de un cementerio antiguamente. Según una señora de limpieza, dice que como es un cementerio, normalmente salen las almas y nunca se sabe qué realmente es. ¿Por qué? Porque una vez otra compañera también bajó al -4, pero vio a una señora que cruzaba de esquina, o sea, cruzaba al costado de ella, pero era totalmente de negro. Y cuando ella quiso salir corriendo, la llave o sea, la puerta se la atascaba y no podía abrir la puerta, por ejemplo. Entonces yo supuse que eran bastantes cosas que le sucedían a diferentes tipos de personas y un montón de historias que se van acumulando mediante la gente va bajando y vive su propia experiencia paranormal, porque cada uno empieza como que a vivir cosas diferentes. El de seguridad, por ejemplo, el 31 de octubre escuchaba como que la tienda estuviera abierta y todo estaba cerrado, la gente hablaba, gritos, cosas que se caen. Y para resumir, lo que a mí me ha pasado así y días continuos, o sea, un día tras otro, ha sido lo que más me ha impactado y más miedo me ha dado. Y desde entonces yo no bajo sola al -4. Siempre que bajo, siempre me pasa algo y prefiero estar acompañada y no darle importancia porque le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Así que esta es mi historia. Espero que sea de su agrado, que puedan comentar, que puedan analizar, que no lo tomen como que todo lo paranormal. También supongo que existe un porqué de las cosas, siempre pensando que quizás existe un porqué más realista que un porqué más fantasioso. Y nada, un saludo grande y un abrazo gigante sin COVID para todos. Chao, chao. Hola, mi nombre es Nea. Disculpen, fallo del micrófono, bueno, celular. La cosa es que mi mamá trabajaba en el aeropuerto acá en Perú, Lima, el aeropuerto Jorge Chávez. La cosa es que por esto de la pandemia el aeropuerto se cierra. ¿Y qué pasa? A ella la mandaban a mi mamá de seguridad. Bueno, era seguridad. La mandaban a hacer rondas por por el aeropuerto, pues. Entonces era, no sé por qué, se apagaban todas las luces del aeropuerto y se cerraban todas las ventanas y, o sea, no había, solamente había agua, no había luz y a ellos los mandaban con linternas que ellos tenían que traer. Em, ¿Cómo explicarlo? Los horarios eran de
Creo que habían dos opciones. Uno que eran como 12 horas, creo, y el otro que era 8 horas. El de 12 horas, que era el que tenía mi mamá en ese entonces, era un día estabas desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche por ahí. O más, creo que era hasta las 9, no me acuerdo. Y el otro que era, te ibas a las 6 de la mañana y bueno, te regresabas a tu casa como eso de las 12, 11 de la noche del otro día. La cosa es que esos 2 días eran trabajo de la mañana, o sea, de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y al día siguiente era desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la mañana del día siguiente, y de ahí venían 1 o 2 días de descanso. No recuerdo bien y bueno, ya voy a preguntarle a mi mamá después. Perdón si paro cortando, pero mi celular está medio malogrado y cuando mando un audio bastante grande, pues sí, no se escucha bien. Sigamos. La cosa es que para esto mi mamá llegaba muerta a la casa y a ella les daban como dos o 1 hora para que coman. Y esas horas tenían también la opción de poder dormir. La cosa era que, como digo, todas las luces están apagadas y nadie quería ir solo a hacer las rondas, entonces se iban de 2 en 2. Como les digo, no había luz, cosa que hacía que el aeropuerto número 1 estaba vacío y número 2 estaba oscuro, o sea, mal plan. Entonces llegó un punto en el que tú pasabas con tu linterna y te empezaban a mover las sillas, los bancos que están en el aeropuerto para sentarse, eso, te movían eso. Ya era bastante, bueno, bastante feo esto. Era ya bastante peligroso porque en serio les tiraban las sillas feo. Y algo que pasaba mucho era que cuando ellos decidían dormir, habían dos opciones. O tú te traías tu colcha y te tirabas al piso en un cuartito, o te sentabas en sillas. O no me acuerdo si habían camas. Según yo, no habían, pero también le tengo que preguntar a mi mamá. Entonces, ahí ponían a cargar sus celulares y ponían sus maletas, pues, y dormían un poco de tiempo. Pero siempre alguien despertaba a los demás gritando. Y normalmente eran hombres. ¿Qué decían estas personas? Estas personas decían, bueno, mayoría, estos hombres, decían que se les había dado una cachetada muy fuerte y se notaba una mano como de una niña chiquita en su cara, pero así se notaba fuerte. Entonces, no se sabía por qué sucedía esto y también a la mayoría de los hombres les daba parálisis del sueño. Obviamente las mujeres no se quedaban exentas de esto, pero sí sucedía. Entonces llega un momento en el que alguien reporta por cámaras haber visto una niña en las escaleras para ya subir al segundo piso del aeropuerto. Era una niña así tal cual, creo que era transparente, la verdad no lo sé, pero lo que sé es que sí se le llegó a tomar una foto. Una foto se le llegó a tomar a la niña y no me recuerdo si se la subieron por Facebook, pero a mi mamá se la mostraron en la cara. Era una foto que un compañero había tomado a la cámara, creo, y ahí se veía a la niña. Obviamente eso hizo que ya varios compañeros renunciaran y llegó al punto de la foto verse tanto que regañaron a todos que eran de seguridad
y decían que si le tenían miedos a fantasmas o algo por el estilo, que se largaran del trabajo. Bueno, ya para esos tiempos mi mamá, creo que como un mes después mi mamá ya habría salido de trabajo y no se enteraría de nada más. Pero para buena suerte mía, tenía varias historias. Como les seguía contando que habían, no le llamaría dormitorios, pero lugares para dormir. Los lugares, como yo decía, los celulares se ponían a cargar y uno se daba cuenta que sí, que estaban cargando, que el enchufe estaba bien, correctamente, perfecto. La cosa es que al despertar una hora después, la gente se da cuenta que sus celulares estaban con muy baja batería. Muy baja batería. O sea, tú ponías tu celular, al menos en una mesita, sin poner a cargar, y tu celular estaba en 70 y encontrabas tu celular en 50%, cosa que era bastante extraña. Y como que la gente lo empezó a asociar con esto de los fantasmas. Bueno, perdón si lo mando en varios audios chiquititos, pero es que mi celular está malogrado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Un saludo para todos y que tengan una buena noche. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Diego y en esta oportunidad voy a contar eh, una situación paranormal que me sucedió de muy pequeño y que me dejó muy marcado. Yo tenía aproximadamente 10, 11 años. En ese entonces vivía en un lugar que se llama, una calle que se llama Zángaro, en el centro de Lima, y vivía en un solar o callejón. Y ese lugar, bueno, tiene muchísimas historias y una de ellas estaba asociada a que antes de que sea un callejón o un lugar de viviendas, había sido un convento. Y se decía pues que los curas, ¿no? Con las monjas tenían relaciones y luego las monjas abortaban y los enterraban en el mismo lugar y que esos abortos en este caso, se convertían pues en almas que penaban, ¿no? Era la historia en común que lo decían muchos, ¿no? Personas mucho mayores que yo que tenían entendido que antes era un convento. Bueno, esa era la historia que se decía. Y para llegar pues a mi historia, que en sí han sido varias, pero la que me dejó más marcado fue eh, no recuerdo la fecha, pero sé que eran 2 o 3 de la mañana. Eh, Dormía con mis hermanos en una habitación muy pequeña, muy, muy pequeña. Éramos 3 hermanos en ese entonces y también dormía un primo con nosotros. Y ellos, como eran mayores, salieron a tomar. Y yo, como era muy pequeño, me dejaron solo y yo sabía las cosas que pasaban ahí. Estaba muy oscuro, estaba en el cuarto, estaba solo, tenía temor, había una televisión, veía televisión y con el pasar de las horas apagué la televisión y me eché a un rincón que yo dormía pues al lado de la pared y me eché a descansar con el temor que sabía qué cosa podría suceder, ¿no? Y bueno, mientras intentaba dormir, empecé a escuchar cosas dentro de ese cuarto. Cosas que se movían, pasos. Era claramente que se escuchaba que agarraban o cogían algo. Se escuchaba como lo que cogían se movía. Y siempre de chico me decían que tenía que insultar para ahuyentar, pero el propio temor me hizo quedarme callado.
y obviamente pues se arrinconó a una pared con muchísimo miedo, estaba muy chico. Y mientras fueron pasando los minutos que eran interminables, eternos, llega un momento en que yo he echado, arrinconado en la pared, como que mirando la pared, eh, tapado por el temor, siento claramente que alguien se echa en mi cama. Pero era tal cual como lo menciono, era como la cama se hundía. Y yo he sentido claramente cómo la cama se hundió y sabía que no había nadie porque era un cuarto muy pequeño. Y en ese momento, yo lo único que he hecho es salir de la cama y empezar a gritar totalmente desesperado y con miedo sobre lo que me había sucedido. Vino mi padre, me auxilió y todo, y siempre quedó como que algo que no me, que no me creyeron, que eso es lo más, lo más habitual cuando le suceden este tipo de cosas a niños. Y para ampliar un poco el tema en la situación, de repente yo en casa por la tarde, ¿no? Estaba solo, ¿no? Mis hermanos yendo a estudiar, mis padres a trabajar y me quedaba solo en la casa. Prendía la radio, me gustaba mucho el tema de subir el volumen mientras que me ponía a limpiar, a tender las camas de mis padres, ¿no? Y tú prendías la música y te bajaban la música, te bajaban el volumen. Eh, las cortinas te las movían. En una ocasión, tendiendo la cama, tendiendo la cama de mis padres, me descendieron la cama. Y nuevamente, obviamente con el temor de lo que corresponde ante situaciones así, salí corriendo. Pero eran cosas que pasaban de una forma continua y permanente en ese lugar. Siempre sucedían cosas. Lo extraño era que a mis padres o a mis hermanos no les pasaba. Siempre me pasaba a mí. Siempre. Y tuve que convivir con muchísimo tiempo con situaciones paranormales. Obviamente siempre tienes temor y eso que te dicen que mientras más te pasa, menos temor tienes, es mentira. Siempre tienes temor, siempre se te achica el corazón y no sabes qué hacer, te desesperas. Pero eran cosas que pasaban ahí en ese lugar. Terribles, terribles y me queda siempre ese recuerdo de cómo me descendieron la cama mientras la extendía y ese momento en que se echaron en mi cama, el sentir cómo se hundía y no saber qué hacer, ¿no? Y solo atinar a salir corriendo y gritar. Bueno, espero sus comentarios y agradezco que de repente puedan poner mi audio en el post para que puedan comentarlo. Gracias. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ingrid, soy de la ciudad de Chimbote. Desde muy pequeña siempre he visto cosas paranormales. Todo comenzó siempre en la casa de mi abuelita, en ese lugar en el que vive aún mi abuelita.
era cementerio, pero con el tiempo este cementerio se llegó a trasladar. Pero los dueños de ese cementerio solamente sacaron los ataúdes de las personas que eran adineradas, pero de las demás personas se quedaron ahí, trajeron trailers de arena, aplanadoras y ahí quedó todo. Con el tiempo este lugar comenzó a habitarse, pero dados los años, los vecinos comenzaron a construir sus casitas y bueno, encontraron demasiados ataúdes de chinos. Es como si en ese lugar hubiese habido una guerra que nunca se contó en la historia. Encontraron cadáveres momificados de chinos con toda su ropa, sus armamentos, como si en ese lugar hubiese habido una guerra, en el cual en los libros no nos dicen nada. En realidad no se sabe qué es lo que pasó en ese lugar, porque otro vecino encontró también un ataúd de un cura. Pero este vecino fue tan suertudo que encontró entre todas sus pertenencias un collar de oro. Creo que ese collar pesaba hasta 1 kilo. Ese vecino más suertudo que con ese dinero construyó la casa más grande en toda esa zona. Mi abuelita cuando llegó a construir su casa no encontró cadáveres, huesitos, pero lo que le llamó más la atención fue que encontró una momia inca. Encontró con todas sus pertenencias y un pote de chicha en el cual aún se encontraba en buen estado. Mi abuela no lo reportó ni nada, se lo quedó en la casa y lo volvió a enterrar. En ese entonces mi abuelita le dijo de que él sería el guardián de la casa. Mi abuela con el tiempo decían que sucedían muchas cosas en la casa hasta el momento que yo nací. Me dijo también de que una vez a ella le regalaron chocolates. Fue en el tiempo que tuve 2 años. A ella le regalaron una caja de chocolates y ella siempre los guardaba sus cosas valiosas y sus chocolates en un ropero con candado. Mi abuela lo que le llamó más la atención fue que un día mis padres me buscaron por toda la casa. Se comenzaron a pelear entre ellos porque pensaba que yo me había salido de la casa y me habían robado o me había perdido. Nadie sabía nada de mí. Mi abuela llegó del trabajo porque era enfermera y escuchó una risa provenir de dentro de su ropero. Eso ella me cuenta, ¿no?, cómo pasó. Ella no dejaba su llave en la casa, siempre lo llevaba colgado en su cuello. Ella se acercó más y dice que volvió a escucharme sonreír, reírme a carcajadas con alguien como estuviera dentro del ropero. Lo que le llamó más la atención fue que vio el candado que estaba en el piso, pero cómo se iba a abrir un candado si ella siempre llevaba su llave en el cuello. Y lo que le llamó más la atención fue que es ilógico que una niña de 12 años pueda abrir un candado sin una llave y sobre todo alcanzar una caja de chocolates que estaba en lo más alto del ropero. Mi abuela se asustó y al día siguiente me bautizaron. Con los años, eh, mis padres se separaron y todo. Volví a vivir con mi abuela después de los 13 años. En esa casa sí en realidad ocurrían muchas cosas. Hubo demasiadas cosas, pero contaré solamente algunas. La primera fue cuando ya construido el segundo piso, hubo un apagón
Y mi abuelita me dijo, Ingrid, puedes prender la luz de arriba del segundo piso para que al menos, las luces de emergencia, claro, para que pueda iluminar un poco la casa. Ya normal. Pero para llegar al segundo piso siempre hay un callejón y al final del callejón estaba la luz de emergencia para poder prenderlo. Yo subí normal, pero llegando casi a la mitad del callejón siento como que si alguien estuviera atrás de mí y lo presentí rápido porque mi piel se puso como de gallina. La cuestión fue que mi cuerpo no reaccionaba, sentía que alguien estaba detrás de mí, que no sé, sentí tanto miedo que cerré los ojos, me quedé parada, no podía ni gritar ni nada. Y en ese entonces escucho una voz tenebrosa como que me llamara y me dijeran, Ingrid, detrás de mí. En ese momento yo no sé de dónde saqué fuerza, solamente dije fuerte, la sangre de Cristo tiene poder. 3 veces lo dije fuerte. Y corriendo prendí las luces. Y bajé corriendo y le dije a mi abuelita. Mi abuela sube conmigo y comenzó a rezar. Porque era algo que estaba ya en la casa. Luego, una segunda vez fue cuando normal a los 14 años, después del colegio. Subo cansada, todo, tomamos lonche y me voy a dormir, apago las luces y todo. Y es como sintiera como si en el cuarto hubiera alguien más. Pero esa es la vez que nunca me voy a olvidar en mi vida. Porque estando en mi cama echada todo normal, siento que unas manos heladas tocan mi pie y me arrastran contra la cama. Me sacan fuera de la cama. Es algo que nunca voy a olvidar porque me jalaron. Y hasta ahora siento como si esas manos heladas estuvieran ahí en la casa de mi abuelita. La cuestión es que después de esa vez, como siempre, cualquier niño se tapa sobre las sábanas mágicas y comienza a rezar. En ese momento yo lo que hice fue tener más valor y sacar fuerzas y sentirme poderosa. Porque mi abuela siempre me dice, si tú eres débil, siempre se la agarran con los débiles. Pero si tú eres fuerte, te mantienes fuerte, vas a ser mucho mejor y no le vas a tener miedo. Y la palabra que ellos temen es, la sangre de Cristo tiene poder, pero fuerte, siempre decirle fuerte. Esas fueron algunas de las cosas, porque hasta el día de hoy, las cosas en el segundo piso, hasta de grande, siempre cuando voy a mi abuelita, siempre ese ropero que aún hasta ahora existe, es como si yo estuviera en un cuarto y se escucha un silencio y se escucha como si abrieran y cerraran el ropero. Siempre, siempre suena hasta ahora ese ropero. Una vez también me pasó que estaba durmiendo en ese cuarto y pues tenía el control al lado. Estoy mirando tele normal, viendo el control al frente, normal, todo, tranquilo. Y de un momento a otro, ¡pum!, se apaga el televisor. Y comienza a sonar el ropero. Y yo, tenía miedo, pero recuerdo que mi abuela me dijo siempre sé fuerte y siempre esa palabra, porque si le temes peor va a ser. Me puse fuerte y comencé a decir la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y fue ese momento que llamé a mi abuelita. Y vino mi papá y mi abuelita a ponerme más fuerte. Y sobre todo a esos días, como tengo tíos cristianos, evangélicos, vinieron a rezar. Pero
ese lugar siempre pena. Bueno, todo ese lugar en todo ese lugar donde está habitado, donde era el cementerio antes, siempre pena, porque mi abuela no es la única que tiene así problemas así con lo paranormal, sino que los vecinos también. Bueno, con el tiempo pasado, generación tras generación, pero no les hacen caso, se han olvidado, pero los más antiguos que aún están ahí saben lo que es realmente la historia de esa zona. Y lo que también nunca voy a olvidar fue que en otra ocasión hubo un apagón, en el cual hubo un apagón y siempre en el primer piso también tenemos un callejón para llegar hasta la sala. Y justo tenía en ese momento un cachorrito. Y mi papá me dice, hija, anda, trae al cachorro que está llorando. Normal, voy tranquila, todo. Cuando yo estoy llegando al cachorro, en la cama del cachorro que quedaba debajo de las escaleras, estoy agachándome y mi cachorrito, clarito lo vi, que apenas lo saqué se puso detrás de mí y hacía un quejido así como que tenía miedo. Yo levanto la mirada y nunca me voy a olvidar de eso. Levanto la mirada y veo a alguien, una figura blanca. No tenía pies y su rostro era demasiado borroso que nunca lo pude llegar a ver. La cuestión que esa, ¿cómo le puedo decir? Esa alma blanca me daba paz, alegría, era muy distinto a los demás. Inclusive salí, más bien, inclusive me di la vuelta, salí caminando normal. No son como en las otras ocasiones que cuando me pasaba lo del ropero, de la voz, siempre tenía miedo. Esta vez salí con tranquilidad. Y cuando salí, mi abuela me dijo que ya era hora de que yo conociera al guardián de la casa, o sea, a la momia inca que tenían debajo de las escaleras. Y justamente me dijo en ese momento que está enterrado hasta el día de hoy debajo de las escaleras. Esa es una de mis historias que nunca voy a olvidar. Ya con el tiempo me pasé a la casa de mi mamá y ocurrieron algo similares. Y en mi familia siempre, ¿cómo le puedo decir? Venimos de una descendencia de que tenía una tatarabuela, parte paterna, que me decían que era bruja y había hecho un pacto con el demonio. A esa casa también llegué unas 2 veces cuando era pequeña, pero sí, las presencias que yo sentía eran demasiado más fuertes que la casa de mi abuelita. Eran más fuertes y con lo que nos cuentan es que hasta el día de hoy esa casa no es habitable, porque se ven demasiadas cosas que la gente sale oyendo, sale loca o sale con enfermedades. Quien vivió esas experiencias fue mi papá. Nosotros venimos de una descendencia de que podemos mirar, observar y ver, o por medio de sueños nos dan a conocer qué es lo que le queremos decir a las personas. Yo varias veces cuando un familiar muere o cuando un familiar va a morir, sueño y cuando fallecen los sueños me dan algunas cosas que nunca pudieron decirla. En el caso de mi abuelita, que falleció y mamá lloraba mucho. Ella siempre me dijo, dile a tu mamá que yo estoy bien, hija, que no se preocupe, que estoy en un lugar mucho más tranquilo que el que estaba en la tierra. Y esos mensajes siempre les doy a mi mamá. También hubo una vez que mi abuelito también falleció y bueno, fueron muchas cosas. Y uno falleció mi abuelito parte paterno. Yo en aquella fecha que falleció mi abuelito no sabía que había fallecido. Todos sabían que mi abuelito había fallecido. Y no me llegué a enterar después de que mi abuelito venga a despedirse de mí. ¿Cómo ocurrió eso en la casa de mi mamá? Mi mamá me dice, hija, ya vengo, voy a comprar una gaseosa.
y me deja sola en el cuarto. Yo apago la tele normal y cuando me siento en la cama todo tranquila, siento como un familiar se acerca a mí, se sienta al lado junto a mí y me abraza. Porque me di cuenta, porque sentí que también la cama se hundió un poquito y sentí un abrazo fuerte. Y cuando veo el reflejo en la tele, vi como una sombra así blanca. Y yo dije, ¿quién habrá fallecido? Y mi tía me llama a la hora diciendo que mi abuelito ya había fallecido y que ya lo estaban velando en la casa. Y yo les dije, no, que me puse demasiado triste, pero supe que mi abuelito al menos también se pudo despedir de mí y se fue en paz. Luego, lo que ocurrió alguna vez es que en mi tierra dicen que hasta el día de hoy se escucha la Llorona. Un caso fue, no sé si fue la Llorona, pero una noche anterior falleció la suegra de mi mamá porque está comprometida ahora con mi padrastro. Y al morir su mamá, en la noche, siempre me dejan dormir a mí en el segundo piso, sola. Me gusta la tranquilidad. Pero en ese momento, cuando entro a mi cuarto, me voy a echar a dormir todo. A las 3 de la mañana me levanto. ¿Por qué digo que a las 3 de la mañana? Porque tenía mi celular al lado y se prendió solo. 3 de la mañana vi. Y escucho un llanto de esos terroríficos a lo lejos. Un llanto en el cual los perros comenzaban a aullar de todos lados. Pero era la única que estaba despierta en el segundo piso. A la segunda vez escuché un llanto mucho más lejos. Pero no me podía mover, es como si mi cuerpo hubiese estado atado a la cama. Estaba despierta porque podía ver mi celular prendido a la pantalla, así que nunca diré que fue un sueño o una parálisis del sueño, como lo dicen. A un rincón de la pared sentía que alguien estaba mirándome. No podía dormir, rezaba y sentía que la presencia se acercaba más a mí. ¿Por qué lo digo? Porque también tenía un cuadrito en mi ropero y se cayó solo. Y habré rezado como 40 veces. Me quedé dormida, de nuevo me levanté a la hora y sentí esa presencia en mi cuarto todavía. Al día siguiente me levanté y le digo a mi mamá. Y mi mamá me dice que también ella no pudo dormir, pero no escuchó a los perros aullar. Esa experiencia nunca me la voy a olvidar porque después que regresé a la universidad aún sentí esa presencia en una esquina de mi cuarto. Lo que hice fue ponerme fuerte, rezar y traerme un poquito de agua bendita de la iglesia y echarle por todo mi cuarto y toda la casa. Bueno, esos algunos son de las experiencias que he vivido porque desde muy pequeña he vivido esas cosas. Pero lo que siempre me dice mi abuelita es que si yo les tengo miedo va a ser peor. La cuestión es que yo me he hecho con el tiempo más fuerte. Y no soy la única que ve ese tipo de cosas o ha sentido ese presentimiento. Mis tías, parte de papá, también lo sienten y ha visto muchas cosas en los cuales ahora no puedo estar con ellos por esto de la cuarentena y por no llegar todavía a mi pueblo. Saludos para Osito Lima de Fridays. Hola, ¿qué tal? Ahora voy a comentar acerca de una experiencia que en lo personal no me pasó a mí, pero le pasó a alguien muy cercana, en este caso mi tía. En Huacho, en un lugar donde existía o no existe un lago,
y al mismo tiempo directamente está el mar. Normalmente nosotros siempre estamos yendo para Semana Santa a acampar con nuestros amigos o salir a fiestas, pero en esta ocasión mi tía fue con una hermana menor y unos amigos más. Se fueron a acampar, estaban ahí toda la tarde, tomando, conversando, hablando de la vida. Y casi como a las 4 de la tarde, 5, casi oscureciendo, mi tía le dice a una de sus mejores amigas, vamos a caminar por la orilla del mar. Ya, le dice su amiga, vamos pues. Y de la mano, casi como abrazándose, se van caminando toda la orilla. Conversando, hablando, riéndose, hasta que llegan a una parte donde están como montañas, montañas no, como peñas, y ven un círculo gigante en la arena, grande, 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 muy grande, pero era el círculo más perfecto que habían visto en toda su vida. Y como sabemos, el mar en la arena, así tú escribas un nombre o escribas números o lo que hizo Castillos, el mar con la arena hace que eso se borre. Pero ellos podían ver que el mar pasaba y ese círculo seguía intacto ahí en la arena. Cuando levantan la mirada, ven que algo a lo lejos se estaba acercando. Era un animal, la mitad era casi como una especie de cabra y la otra mitad, que es de la cintura para arriba, era como si vieran un canguro, o sea, algo muy espectro. Pero eso no fue lo que realmente les asustó, sino que el animal ni siquiera tenía alas, pero como que flotaba, o sea, como si fuera un fantasma, algo así, pero flotaba y se acercaba hacia ellas, a dirección a ellas. Y poco a poco se iban acercando más, entonces ella con miedo le dice a su amiga, no te muevas, quédate ahí, no te muevas, porque como se acercaba tenían cada vez más miedo y podían ver que el animal, o sea, era, en ese entonces ellas creían, porque estamos hablando de la época de los 80, 90 más o menos, en los que la gente creía que existía el chupacabras, pues, ¿no? Y mi tía juraba que era eso, que era ese animal. Pero bueno, con el tiempo los estudios determinaron otras cosas, ¿no? En fin, la situación era así. El animal se acercaba hacia ellas y entre ellas pues les decía, pues no te muevas, cállate, no digas nada, hasta que el animal se pone al frente de ellas. Y ellas llegan a ver al animal, pero como era casi 6 de la tarde, estaba medio oscuro, pues, ¿no? Como al medio donde el sunset se pone, pues, ¿no? En el mar. Entonces, el animal como que las observa y el espectro va y la rodea a mi tía por el lado derecho. Pero era alucinante porque mi tía dice, ese animal no caminaba, flotaba, o sea, era como un fantasma que la rodeaba, algo así. Entonces mi tía mira a su amiga y le dice, corre, porque, o sea, era ahí, era en el momento, o se quedaban ahí o podía pasar otra cosa, pero empezaron a correr y a bordear la peña, que era grandaza, para regresar de nuevo al campamento donde estaban su hermana y sus amigos. Entonces regresan así asustadas, pues no, pálidas por el susto, por los nervios, por todo. Y en ese momento su hermana menor las ve a las dos viniendo, pálidas, asustadísimas, y les dice, ¿qué pasó? ¿Por qué están así? ¿Algo pasado? ¿Qué pasó? Y en el momento en que ellas van a hablar, empiezan a vomitar así, pero así, no se sabe si por el susto o por lo que vieron o no sé, pero la cosa es que empezaron a vomitar y cada vez que querían hablar, peor, se ponían más miedosas hasta que luego ya, entre los patas, pues no, que en ese entonces, bueno, hasta ahora, ¿no? Los chicos se creen valientes, ¿no? Y así, con la chacota entre ellos, les dice, ya, vámonos, pues vamos a ver si se sigue ese círculo en la arena, porque se supone que no se borra,
si sigue el círculo en esa arena para ver si es real lo que dicen, pues, ¿no? Porque mi tía le decía, su hermana menor le decía, pero es que tú estás borracha, quizás es porque estás de copas, ¿no? Quizás han visto algo que no es real. Pero mi tía y su amiga decían, sí, sí es real. Las dos no podíamos haberlo visto y vivir al mismo tiempo eso, pues, ¿no? Y menos las dos si es que estuvieran borrachas, porque, bueno, mi tía no es de esas personas que toman mucho, ¿no? Al contrario, toman poco, les gusta conversar, entonces era una, una respuesta como que casi imposible para ella, ¿no? Entonces sus amigos van allá, revisan todo, pues, ¿no? Porque no estaba tan lejos de las carpas, o sea, estaban casi como que a 3 metros de la carpa más cercana, pues, ¿no? Entonces van y no había nada. Y así, pues, ¿no? Y para ella todo hasta... Mi tía tiene como ya casi... se va para los 40, 50 años, casi más de 30 años ha pasado eso y aún sigue recordándolo como una experiencia paranormal que le marcó a ella y a su mejor amiga de chiquitas, de chibolas. Y, y fue algo que hasta ahora lo cuenta como una experiencia única, como una experiencia que pues a nadie así nomás no le sucede, ¿no? Y más cuando estás con una persona al lado, porque si te pasa normalmente algo paranormal es cuando estás solo o alguien no te cree lo que dices porque estás solo, estás borracho, etcétera, pues, ¿no? Pero ahí tenía un testigo y era su mejor amiga. Bueno, y esta fue mi historia paranormal. Espero sus comentarios o sus opiniones acerca de lo que pasó. Eh, y nada, yo siempre escucho el podcast de Habla Pablo, me parece súper chévere su contenido, me hace sentir como si estuviera ahí en la conversación. Y nada, saludos a todos y gracias. Mi nombre es Omar Cruces, tengo 40 años, vivo en el distrito de Chorrillos y lo que voy a contarles es una experiencia que me pasó a mí cuando yo tenía 7 años. Eh, Esta experiencia que yo les voy a contar, no sé si llamarle que tuve una experiencia de un viaje a otra dimensión o un viaje a otro tiempo, un viaje al pasado. Ustedes escuchen y saquen sus conclusiones. Bien, cuando yo tenía 7 años, mi hermano mayor, que tenía 10, estaba aprendiendo a manejar bicicleta. Y mi tío se lo llevó para aprender a manejar bicicleta por el Parque Fátima. Yo como era un niño y paraba pegado a mi hermano, también me fui atrás de ellos, ¿no? Me llevaron a mí en mi triciclo, ¿no? Ahora, yo les comento que mi tío lo llevó a mi hermano a aprender a manejar bicicleta el Parque Fátima hay una pista que comunica con la Radio Mar, hacia la pista de Huaylas, ¿no? En esa época esa pista no era muy transitada, ¿no? Era libre, no había, solamente pasaban bicicletas. Por eso que mi tío utilizó ese lugar, la pista del Parque Fátima de Radio Mar que conduce a la pista de Huaylas para que mi hermano pudiera aprender. Ahora, esto que yo les comento, esta historia, esta experiencia que tuve yo, ocurrió allá por el año de 1987. En esa época, ya que yo recuerde, la zona del Parque Fátima, de Radio Mar, la pista, era casi igual como es hoy en día. Hasta me atrevería a decir que el Parque Fátima tenía más jardines, más árboles, tenía más verde. Entonces pasó que cuando ya mi hermano aprendió a manejar bicicleta solo, yo recuerdo que mi hermano estaba manejando por la pista y yo iba atrás de él en mi triciclo. Y de pronto algo pasó. Me di cuenta de que eh, la pista donde yo estaba manejando junto con mi hermano, la pista a la cual yo me refiero, es en el Parque Fátima. Todos saben que hay una radio, que es Radio Mar, ¿no? Y otras radios
que también trabajan ahí. Hay una pista que desde ahí conduce hacia la pista de Huaylas. Yo estaba manejando por esa pista y de pronto eh, todo cambia, ¿no? El asfaltado de la pista desaparece y se convierte en tierra, tierra muerta, creo yo, ¿no? Y yo volteo a mi izquierda, no les miento, o sea, yo veo que el parque desapareció. O sea, no había árboles, no había arbustos, no había jardines, había tierra muerta, ¿no? Yo, asustado, volteo a buscarlo a mi tío y no lo encuentro, desapareció. Hasta, mm, si más no recuerdo, me atrevería a decir que ya no había ninguna persona, estaba solo yo prácticamente. Ahora, de lo que yo les estoy contando, lo que me pasó, eh, la zona del Parque Fátima, o sea, en sí seguía siendo la misma. Lo que había cambiado era que la pista que conduce de Radiomar para la pista de Huaylas, el asfaltado había desaparecido y había sido reemplazado por tierra muerta, pampón. Y el Parque Fátima, o sea, la zona del Parque Fátima seguía estando ahí. Incluso yo visualicé que las veredas, ¿no? Que te comunican por todo el parque o te permiten pasar el parque, seguían ahí. Lo que había desaparecido era los jardines, los árboles, ¿no? Yo asustado porque vi este cambio en la zona y al no ver a mi tío, este, miré hacia adelante a buscar a mi hermano, que estaba ya bicicleteando. Y no sé cómo yo lo veo que mi hermano está manejando a toda velocidad y estaba cerca de cruzar la pista de Guaylas, ¿no? Yo estaba asustado porque yo decía, con esa velocidad, mi hermano se va a entrar a la pista y lo van a atropellar. Pero no sé cómo visualizo bien y también la pista de Guaylas había desaparecido. O sea, estaba la pista, ¿no? El camino de la pista, pero tampoco había asfaltado y ya no se veía ni un vehículo pasar. Cuando mi hermano ya estaba casi a un metro de entrar a la zona de lo que supuestamente era la pista de Guaylas, mi hermano se da la vuelta y viene hacia mí. Hubo un momento en el cual todo cambió nuevamente y la visión del Parque Fátima volvió a ser la misma, ¿no? De la pista, los jardines, se veía la pista de Guaylas, los vehículos, ¿no? Cuando a mí me pasó esto, eh, yo la verdad que yo pensé que yo estaba loco, ¿no? Pero yo le conté esa experiencia a mi hermano. Oye, yo le dije, hermano, me ha pasado esto, estaba manejando y de pronto la pista desapareció, los jardines del Parque Fátima desaparecieron. Y mi hermano me dijo que a él también le había pasado lo mismo. Dice que él estaba manejando y de pronto la pista por donde estaba manejando, el asfaltado desapareció, el parque desapareció. Y por eso que estaba manejando a toda velocidad. Y también vio que la pista de Guaylas desapareció. Pero él asustado, antes de entrar a la pista, se dio la vuelta y regresó. Y también volvió a visualizar ya la pista, el Parque de Fátima, o sea, el lugar donde estábamos, pues, ¿no? Ahora yo me pongo a pensar, ¿no? Si hubiese sido producto de mi imaginación de niño, de 7 años, podría decir yo que estuve loquito, ¿no? Fue la imaginación, ¿no? Pero mi hermano tuvo la misma experiencia que yo tuve, ¿no? O sea, dos personas no pudieron haber experimentado lo mismo, ¿no? Ahora, esto que me pasó fue cuando yo tenía 7 años y mi hermano tenía 10 años, ¿no? Yo me acuerdo que ya cuando tenía, no sé, 15, 20 años, yo recordé nuevamente ese pasaje que me pasó a mí, que podemos llamarlo un viaje interdimensional a otra dimensión o de repente un viaje al pasado. Y dije, de repente lo he imaginado, ¿no? Cuando tenía 15 o 20 años dije, lo habré imaginado, incluso habré imaginado que mi hermano también vivió esa experiencia, ¿no? Y yo me acuerdo que yo le pregunté, después de varios años a mi hermano, si se recordaba de ese suceso, ¿no? Que nos había ocurrido, ¿no? Y mi hermano nuevamente me lo ratificó. Claro que sí, me dice.
Me acuerdo de eso, que viajamos a otra dimensión, ¿no? Eh, bueno, esa fue mi experiencia que tuve con mi hermano, ¿no? Mi hermano corroboró lo que yo experimenté. Yo no sé si realmente lo que me pasó a mí y mi hermano fue un viaje a otra dimensión, pasamos una puerta que nos condujo a otra dimensión o de repente una puerta que nos condujo al pasado, no lo sé, pero yo experimenté eso, vi cómo todo desapareció y cambió, y mi hermano ratificó esa experiencia. Saquen ustedes sus conclusiones, eh, teoricen, y si tienen alguna respuesta a lo que me pasó, respondan. Saludos a toda la gente que nos escucha y hasta luego. Y muy bien, ¿te habías acordado de algunas de estas historias cuando las has escuchado o es la primera vez que escuchas este tipo de historias paranormales? Hay mucha gente nueva en el podcast y eso lo agradezco y espero que se pongan al día a partir de volver a escuchar las mejores historias de historias para no dormir. Recuerda que nosotros no compartimos este tipo de historias para hacerte sentir mal, para hacerte sentir miedo, para que antes de que vayas a dormir tengas insomnio o pesadillas. Al contrario, todos tenemos una historia que contar que tiene que ver con estos temas y lo único que queremos hacer nosotros es debatir, conversar, exponerlas, porque quizás de alguna manera en el debate, en la conversación, en la exposición, podemos llegar a la verdad sobre estas cosas. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda que si tú quieres que salga tu historia en el podcast, puedes enviarla al correo electrónico del podcast que es podcasthablapablo@gmail.com. Seguirnos en Facebook como Habla Pablo, en Instagram como hablapablo.podcast, en Twitter como habla-pablo y también estamos en TikTok como Habla Pablo Podcast. Te agradezco mucho habernos escuchado. La próxima semana volvemos con todos los integrantes a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo, conversando, debatiendo y riéndonos como siempre. Recuerda que estamos aquí para acompañarte y para que nosotros nos acompañemos de ti. Si estás pasando por una situación difícil, mala, negativa, pon el podcast, ríete con nosotros, quédate con nosotros, entretente con nosotros y acompáñate de nosotros que nosotros nos acompañamos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Hasta luego.